Saludos, estimados tutorados. Continuando con este seminario de tesis, vamos a abordar de una manera un poquito más práctica cómo se construye un cuestionario. En otras ocasiones me han estado abordando y preguntando, sí, ha dicho muchas cosas, pero ¿cómo verdaderamente, cómo prácticamente puedo o puede un servidor construir verdaderamente un cuestionario o encuesta? Pues bien, vamos a dar como una receta de aproximadamente 5 pasos que ustedes van a realizar y en ese sentido tendrán la posibilidad de construir un instrumento cuantitativo denominado cuestionario que tenga, vamos a decir, los elementos de validez y de confiabilidad que deben estar inmersos en este diseño y construcción. Bueno, mi nombre es José Felipe Duque Duarte, pues vamos a iniciar al respecto. Y en ese sentido, pues vamos a iniciar diciendo que un cuestionario, pues, es una técnica o es un instrumento de recolección de datos que permite la recolección de datos de manera rápida. Y sí, verdaderamente, ¿a cuántos de nosotros no nos han abordado por la calle y de repente que me permite hacer esta encuesta de cuestionario y es rapidísimo, no te tardas más que 2, 3 minutos, porque la percepción que tienen los participantes en función de un tema o una temática o de uno- un fenómeno de estudio, una situación o un problema. Entonces, este instrumento es de manera ágil, es dinámico y en su aplicación, claro está, y es muy fácil de trabajar. Sin embargo, debe haber una serie de pasos o de procedimientos que nos permitan estar seguros de que el diseño y la construcción fue correcta. Y bueno, pues vamos a empezar con el primer paso. Y como ya saben, en todo proyecto de investigación e intervención, lo primero, y siempre recalco eso, es revisión de la literatura, es saber qué hay de leer, leer y volver a leer, porque si no, no vamos a poder tener una percepción, si no completa, lo más cercana al fenómeno. Es importante que nosotros nos demos la oportunidad de leer, de leer, de leer, porque no podremos, vuelta otra vez, eh, tener una argumentación válida académica y científicamente. Por ello, ahí la importancia. Y al diseñar el cuestionario, pues sucede lo mismo. El primer paso es la revisión de la literatura. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta si ese concepto, ese fenómeno, esa temática que nosotros estamos trabajando está ya bien definido. Es decir, hay mucho de, o si está parcialmente definido, que no hay nada, o poquito, perdón, poquito, o bien que no está definido cuando no hay nada ahora sí. Vean cuán importante es esta pequeño paso o pequeña fase, la revisión de la literatura. Entonces, cuando nosotros nos vemos inmersos en este proceso, nos damos cuenta que, uy, no, pues sí, hay mucho de lo que yo quiero trabajar. Y eso no está mal. Lo único que me invita es a profundizar en esos estudios, pero ya hay algo de, o que parcialmente se conoce o que se da, o que definitivamente no hay nada. Y a veces cuando ya está muy trabajado, muy elaborado, segurísimo, vean, vamos a obtener o vamos a encontrar un instrumento, un cuestionario ya elaborado. Y entonces, eso, vean, importancia de la lectura nos evita diseñar y construir un cuestionario. Pero ¿qué pasa cuando el concepto, fenómeno o situación de estudio está ya sea parcialmente definido o está totalmente indefinido, que no hay nada? En ese caso sí, nos vemos obligados a diseñar y construir nuestras propias herramientas. Y es donde entonces es como vamos a decir, este videoclip nos va a poder ayudar. ¿Qué pasa cuando está parcialmente definido y o no está definido? Vamos, entonces sí, tenemos que buscar ayuda y empezar a trabajar de manera concreta. Entonces, vamos a decir, ¿qué podemos hacer? Vamos a ir, el paso 2. Cuando el concepto está parcialmente definido o bien no está definido, vamos a nosotros
ir al contexto de estudio, a la población, a la comunidad, al lugar del fenómeno, a realizar una pequeña entrevista en profundidad con una o dos preguntas, o una sola pregunta. Algunos expertos ratifican una sola pregunta. ¿Para qué? Para preguntar a las personas qué saben de tal situación, tal problema o fenómeno. También se nos invita aquí que de preferencia pues lo grabemos en audio. ¿Qué pasa con todas estas percepciones? Y bueno, para hacer un cuestionario tengo que hacer una entrevista, pues sí, para saber primeramente qué se sabe de, porque está parcialmente conocido o no está conocido, pero las personas puede ser que sí lo sepan, entonces tenemos que ir a indagar qué hay de. Entonces ahora, toda vez que nosotros ya tenemos eh, ¿qué hay de por la entrevista en profundidad con una sola pregunta o dos? Hay que ser un poquito flexibles o dos. Y entonces nosotros vamos a denotar todas las características que determinen de ese objeto de estudio o de esa situación de estudio o de ese problema de estudio. ¿Cuáles son las características que los participantes virtieron en la entrevista? Es decir, ¿qué dijeron de todo lo que dijeron? Todas las características de eso que dijeron las voy a listar y voy a después, claro, las voy a listar y voy a denotar que algunas se repiten. Y lógicamente, lo que tengo que hacer en este paso 2 o fase 3, perdón, que tengo que hacer es eliminar las repetidas o aquellas que coincidan o tengan un mismo sentido o lógica. ¿Sí? Entonces, vean, entonces primero la lectura, después hacer una pequeña entrevista de una o dos preguntas y ahora listar todas las características que me dieron o me dijeron y empezar a reducir esas características en función de si se repiten o bien tienen que ver con lo mismo. Y una regla que nosotros tomamos para que tengamos un cuestionario lo más académico, lo más teórico, lo más eh, científico que se pueda es que requerimos que haya 5 características por cada ítem o cada proposición que queramos construir. Es decir, la relación debe ser 5 a 1. De 5 características voy a obtener un solo ítem o una sola proposición para mi cuestionario. Y claro, en esta fase de listar todas las características, voy a eliminar y se pretende que eliminemos el 50%. Entonces, si yo tengo, imaginemos, alcancé a recopilar 100 características. Si yo le quito 50, más o menos, pues me quedan 50. Y esa depuración, lógicamente, ya ganó mayor certidumbre, lógicamente. No estoy siendo redundante ni repetitivo. Bien. Entonces, ¿qué sigue en el paso 4? Con ese 50% que quedaron de, de características, es con las que voy a formular, ahora sí, nuestras proposiciones o ítems o reactivos, como lo quieran ustedes expresar. Entonces, voy a trabajar 50, pero al eliminar 50 características ya no construí 50 ítems o reactivos y eso me redujo significativamente el trabajo. ¿Ok? Entonces, veamos qué hacemos ahora. Ya, con esos 50, ya que estamos aquí en este apartado, ya hemos construido nuestras primeras 50 proposiciones o reactivos. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Ah, bueno, las vamos a redactar, ya sea con algún formato. Y ya en otros videoclips hemos estado abordando la cuestión de las escalas de medición o las escalas para medir actitudes. Y bueno, en la pantalla tienen la escala Likert. No voy a profundizar en ella porque ya la abordamos en otro videoclip. Diferencial semántica de Osgood y la escala Goodman. Ya las formulamos a los 50 reactivos. ¿Y qué tenemos con ello? Que viene una fase o un paso
extremadamente importante en el diseño y construcción del cuestionario. ¿Qué voy a hacer aquí? Es aquí donde está la médula ósea del proceso, porque vamos a evaluar ese instrumento. Vamos a darle ahora sí la validez y la confiabilidad que se requiere para decir, este es un instrumento que me va a permitir recopilar aquello que quiero recopilar. Y si se están dando cuenta, no cualquier cosa que escribamos, con todo respeto dicho, pasa a ser un reactivo o un ítem de un cuestionario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redactar las 50 reactivos y podemos hacer una de tantas cosas. Es llevarlo a los expertos o a los jueces. ¿Y qué diferencia hay entre ellos? Un experto, como aquí está en la pantalla, sabe mucho sobre el tema, pero no necesariamente es un investigador. Y en cambio, el juez es un investigador, aunque no necesariamente tenga muchísima experticia en el fenómeno. Sin embargo, les aseguro que uno u otro les podrá dar una óptica de mayor concretud en cuanto a la construcción de su cuestionario. Y nosotros le vamos a pedir de favor que al experto o al investigador o juez que nos evalúe nuestro cuestionario y seguramente, casi estoy seguro, que en su evaluación o validación, esos expertos, si hacen el trabajo de manera correcta académicamente hablando, 20% de esos ítems seguramente van a salir. Van a decir, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Porque uno ya es experto y el otro es un buen juez. Ya ven, entonces ahí. Y ya tenía 50. Le quitamos el 20%. Se van a ir otras cuantas, otras entre 10, más o menos 10, 12, 15 a lo mejor ítems o reactivos. Y entonces vean cómo se va teniendo mayor especificidad en lo que estamos haciendo y mayor seguridad de que eso está bien. Entonces pasa a la confiabilidad con los expertos. Pero eso no es todo. Posterior a que los expertos nos han ayudado con la depuración, nosotros tenemos que ver algunas otras formas de todavía eh, reducir y acotar las ambigüedades que pueda haber en mi instrumento. Y entonces, bueno, podemos acudir a una prueba piloto mediante, vamos a decir, esas 40 ítems que me quedaron los reactivos, los transcribo, los dejo en un documento, lo llamo cuestionario y hago una prueba piloto. ¿Y qué puedo hacer con ella? Con esa prueba piloto la puedo llevar a cabo de manera test-retest, es decir, se aplica una vez, pasa un tiempo y bueno, se vuelve a aplicar otra vez. O bien, se divide en dos partes muy similares y se aplican en diferentes lugares o en el mismo lugar, pero se aplican en diferente tiempo. O bien, se aplican paralelamente en dos contextos diferentes. Vean cuántas maneras hay de validar la confiabilidad de un instrumento, es decir, que recolecte aquello que debe recolectar. Un servidor lo que casi siempre pide de preferencia y al menos dos cosas que deben hacer es, uno, diseñar el cuestionario hasta la fase 5, mandarlo a los expertos y después trabajar al menos la prueba alfa de Cronbach o el coeficiente alfa de Cronbach. Esto lo explico en otros videoclips que ustedes seguramente van a ver en este seminario de tesis. Y les pido que pongan ahí mucha atención, porque esta prueba alfa de Cronbach nos va a permitir a nosotros, estadísticamente hablando, denotar la correlación que existe de un ítem o de un reactivo con respecto a los demás. Y eso nos permite mayor cohesión de los reactivos que quedarán vamos a decir, en el instrumento. Y seguramente aquí se eliminarán otros 10 o otros 8 ítems más. Es decir, cuando veamos la prueba alfa de Cronbach, aquellos porcentajes que sean muy pequeños, esos
son los reactivos que debemos quitar. ¿Por qué? Tienen poca correlación con todos los demás y eso nos está afectando para que haya validez y confiabilidad en el instrumento. No voy a profundizar en función de la prueba alfa de Cronbach, dado que, como lo he explicado, ya está en otro videoclip. Les pido que si no encuentran, en caso dado que no llegan, pero yo estoy seguro que sí va a estar en este mismo seminario esa información, pero si no lo estuviera, pueden acudir a mi canal en YouTube. Mi nombre es José Felipe Duque Duarte, es el mismo nombre en el canal y ustedes pueden indagar sobre esta prueba alfa de Cronbach o bien en algún otro canal, no es preciso que sea en el de un servidor. Bueno, muchísimas gracias. Espero que ustedes en este videoclip hayan denotado la importancia y lo fundamental que es realizar los pasos anteriores para tener un instrumento de recolección de datos llamado cuestionario válido y confiable. Muchas gracias.